Tuc in altum, mis queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Viva Cristo Rey, les habla Vicente Montesinos, director de Adoración y Liberación. Bien, durante los últimos meses, desde el fallecimiento del Santo Padre Benedicto XVI, les hemos venido repitiendo constantemente, por favor, que se alejen de la cantidad constante de mensajes, apariciones, admoniciones, visitas de los santos, de la Virgen, a videntes, a instrumentos, a testimoniantes que están sumiendo en una profunda confusión a los fieles del pequeño resto, en tanto en cuanto muchos de buena fe buscan respuestas que solo nos dará Dios en el momento adecuado. Ya en Madrid pudimos hablar hace unos meses con don Minutela, con la reunión del pequeño resto fiel español con el padre Minutela de este asunto, y el padre nos dejó muy claro, como le publicamos, que lo que les veníamos diciendo constantemente en Adoración y Liberación, por medio de nuestro director espiritual, por medio del padre Ricardo, por medio de los fieles que participan en esta casa, por mí mismo, es que era el momento menos adecuado para estar inventando diariamente nuevas y nuevas revelaciones y mensajes, que era el momento de asirse a la tradición, a la doctrina, a las Sagradas Escrituras, al magisterio bimilenario, rezar y pedir al Señor que solucione, como Él estime oportuno, la crisis en la que nos encontramos como Iglesia verdadera y única de nuestro Señor Jesucristo, con la sede vacante desde el fallecimiento de su santidad el Papa Benedicto XVI el pasado 31 de diciembre de 2022. Pues bien, sobre este asunto en que tanto les hemos insistido, hay un tema particular que es el de las supuestas apariciones de Benedicto XVI, también de otros santos, ángeles del mismo Dios, a una monja en Colombia que va transmitiendo todo lo que Benedicto XVI y demás le dicen, y sobre todo que transmitió lo que se supone que era el último testamento de Benedicto XVI, donde contaba todo, decía todo, etcétera, etcétera, etcétera. Les dijimos siempre, de la forma más respetuosa posible, a todos los que estaban preguntando por este asunto, que nosotros no podemos hacer oídos a todo este tipo de cosas ahora mismo que generan confusión y que generan sobre todo desazón y pérdida de la orientación centrada en Cristo y en la espera de lo que Dios nos disponga en estos momentos. Y no hemos querido pronunciarnos más al respecto, pero bueno, la gente continúa con este asunto, y entonces cada vez que hablamos de los hechos reales, de lo que hemos de hacer, de la formación que hemos de obtener, de la oración que hemos de practicar, de la adoración que hemos de practicar, de lo que hemos de solicitar y pedir a nuestro Dios, siempre aparece alguien con sí, pero tienen que escuchar a la monja que dice que Benedicto XVI se le apareció después de muerto para decir, etcétera, etcétera, etcétera. Es tal la confusión creada y tanto daño el que se está haciendo a la Iglesia, que les traemos hoy pues las palabras de don Minutela al respecto, que ha sido mucho más conciso en este asunto, saliendo al paso directamente de esta barbaridad, y también del propio doctor Andrea Chionci, el autor de Código Ratzinger, que realmente, y como estudioso de esta situación y de la situación en la que se situó la Iglesia a partir de la sede impedida y de la usurpación del trono petrino por el falso Papa Jorge Mario Bergoglio, sabe muy bien qué es lo que hay y no hay detrás de este tipo de falsos mensajes. Es por eso que les traemos hoy este tema, para zanjarlo de forma definitiva, si es que no lo habíamos dejado zanjado ya. Escribe en Roma.it nuestro querido doctor Andrea Chionci el siguiente artículo: el supuesto último testamento de Benedicto XVI, una reconstrucción imaginativa. Les estoy leyendo. Nos encontramos ante el supuesto último testamento escrito por una monja colombiana bajo el dictado, así se dice, de una aparición post-mortem del Papa Benedicto XVI. Dice Chionci: hasta ahora nunca he querido abordar la cuestión del supuesto último testamento, en ese sentido Chionci le ha sucedido como a nosotros, escrito por una monja colombiana bajo el dictado, según dicen, de una aparición post-mortem del Papa Benedicto XVI. Sin embargo, a medida que recibo más y más solicitudes sobre mis pensamientos al respecto, me veo obligado a tomar una posición pública. Exactamente
lo mismo que nos sucede en Adoración y Liberación. Continúa diciendo el Dr. Chionchi, Código Ratzinger, una investigación basada en hechos. En mis casi 3 años de investigación no he basado mis investigaciones en profecías, videntes, premoniciones, sueños, visiones o similares. Solamente en el margen de mi volumen Códice Ratzinger, que ha superado las 17.000 copias vendidas y que ahora está disponible en 4 idiomas gracias a los voluntarios que lo han traducido, me tomé la libertad de agregar, en el apéndice, mi interpretación del tercer secreto de Fátima, que, interpretado en el espejo al revés, ofrece un simbolismo que encaja perfectamente con la situación investigada en el libro. Lo único que podemos permitirnos es ver si después de examinar la realidad más irrefutable, las profecías declaradas verdaderas por la Iglesia pueden encontrar alguna confirmación o no. Evidentemente, al Dr. Chionchi le pasa lo que a nosotros, y es que sabemos perfectamente, porque así está contrastado, visto, estudiado, rezado y apoyado, que la Santísima Virgen María se apareció en Fátima, al igual que se apareció en Garabandal. Bien, continúa el Dr. Chionchi. Nunca inviertas el proceso realidad-profecía. Hay gente que cree que el Papa Benedicto huyó y sigue vivo, porque el vidente de Batelapesca dijo que el Papa había huido de Roma. Según ellos, el cuerpo expuesto en San Pedro sería el de un doble, pero no especifican si fue asesinado para la ocasión o descongelado del congelador para tal fin. Además, desde el punto de vista de la fe, las profecías y las previsiones deben en primer lugar ser validadas por la Iglesia. Luego, no solo rara vez se interpretan de manera literal, sino que también pueden ser de naturaleza demoníaca. Y aquí continúa, mis queridos hermanos, el doctor Andrea Chionchi hablando del Último Testamento, entre comillas. He visto desviarse a muchos elementos válidos, precisamente por buscar una solución en este mundo enrarecido e inefable, tan fascinante como sin utilidad práctica. ¿Os imagináis una investigación periodística basada en el sueño de un vidente o en los pozos de café de una adivina? Debe reconocerse que este Último Testamento ofrece una reconstrucción convincente de la historia, pero los muchos detalles verídicos que se han incluido ya están disponibles, todos en la prensa. Cualquiera que haya seguido la Magna Quaestio y también la investigación de este servidor puede haberlos empaquetado en esta supuesta visión. Sin embargo, hay que decir, continúa el doctor, en primer lugar, que el Papa Benedicto difícilmente confiaría su voluntad a la visión de una monja. Aquí se ignoran hechos patentes de derecho canónico, declaraciones explosivas y documentadas, y mucho menos si los periodistas y prelados alguna vez podrían escuchar un evento paranormal como ese. Lo que se ha construido en exceso en la narración, además de los hechos públicos, en particular sobre el papel del arzobispo Ganswein como carcelero bergogliano e incluso como envenenador del Papa Benedicto, es completamente irreal. Como ya tuve oportunidad de explicar en un artículo de hace algún tiempo, el arzobispo fue el servidor más fiel, leal y exquisito del Papa Benedicto. El arzobispo Ganswein ha sido portador de una infinidad de códigos Ratzinger extremadamente refinados, al menos desde 2016, cuando pronunció el famoso discurso del Ministerio Extendido, producción que contenía todo el sistema papal legítimo y legítimo, contemplativo, activo, producido por una sede impedida. Sigue el doctor Chionchi. Ahora bien, estos códigos son por su naturaleza extremadamente delicados. Una palabra de más o de menos arrasa con su sentido lógico. Un mensajero incrédulo podría a lo sumo informar a regañadientes del sentido genérico de lo dicho por el Papa Benedicto XVI, pisoteando involuntariamente su precisa estructura lógico-léxica. Sin embargo, para hacerlo como lo hizo el arzobispo Ganswein se necesitaba una atención y una dedicación supremas, una voluntad plena. Este discurso ya despeja cualquier duda, pero supongamos absurdamente que el arzobispo Ganswein fuera el carcelero bergogliano del Papa Benedicto XVI, como diría un viejo cliché. Entonces, debería ser una especie de autómata, un robot teutón y acrítico que sin saberlo repetía como un loro
y memorizaba perfectamente lo que el Papa Benedicto le pedía que repitiera. Excelencia, diga exactamente esto, ni una palabra más ni una menos, debería haber recomendado el Papa Ratzinger a él. Y cuando en la prensa el autómata de Genswein fue ridiculizado como el portador inconsciente de un mensaje de su prisionero, ¿por qué mansamente continuar dejándose usar por el Papa Benedicto? Es absurdo, ¿no? La reconstrucción de la monja, sigue Andrea Cionchi, es por lo tanto, en lo que a mí respecta, una sugerencia que mezcla la realidad y la fantasía, probablemente de buena fe, pero nada más. Hasta la muerte del Santo Padre, el arzobispo Genswein continuó expresándose en un código Ratzinger cada vez más sutil. Con su libro Nada más que la verdad, sin embargo, ha pasado a otro truco, el de dispararlos cada vez más grandes e increíbles para estimular el debate. Después de todo, guardar silencio haría que el asunto cayera en el olvido. Hablar abiertamente todavía no puede. Lo único que queda es aparecer ingeniosamente como más papista que el Papa o más realista que el Rey. Continúa Andrea Cionchi. Saben que cuanto más se comprime la verdad, más salta a la vista. Resultado obtenido. En los días siguientes a la publicación del libro, el escritor completó algunas adquisiciones definitivas sobre la Magna Quaestio, a saber, la cuestión de la hora 20ª y la de Benedicto VIII. Prueba de ello es la última entrevista concedida al Corriere della Sera, donde dice: y más a partir del 28 de febrero, cuando a las 20 horas el Papa firmó su renuncia y subió al helicóptero que le llevó a Castel Gandolfo, porque la Mater Ecclesiae, el monasterio, aún no estaba preparado para acogerlo. Ahora, todo el mundo sabe que el Papa Benedicto tomó el helicóptero a las 17 horas para trasladarse a Castel Gandolfo y que nunca firmó renuncia alguna. Como destaca el libro, el verdadero Papa sigue siendo Benedicto XVI. Es un documento que se ha pedido durante al menos 10 años y nadie ha podido nunca producirlo, porque ciertamente el Papa Ratzinger no pudo ratificar su sede totalmente impedida, que se ha mantenido puramente fáctica. Así, como leen, el arzobispo Genswein con este evidente error sigue hablando en el código Ratzinger, o más bien en un código Genswein, que a diferencia del anterior, se sirve de flagrantes incoherencias y evidentes matones para estimular el debate y hacer emerger nada más que la verdad. Por tanto, concluye Andrea Cionchi, no escuchéis a videntes, místicas, profetisas de buena o de mala fe. Manteneos en contacto con la razón y con la realidad y comprenderéis. Estos breves documentales os aclararán cada detalle. Y vuelve a hablarnos Andrea Cionchi de Dies Irae y de Intelligenti Pauca. Ambos documentales los tienen ustedes a su disposición en Adoración y Liberación, como saben, y se los vamos a volver a dejar en el enlace. Por tanto, lo que hace Andrea Cionchi en este artículo, que se resistía a publicar, al igual que nosotros nos resistíamos a hablar de este asunto, por tal de no desilusionar a ningún fiel que de buena fe pusiera toda su esperanza en lo que el Papa Benedicto ha parecido a una monja en Colombia que transmite sus mensajes, etcétera, como máxima ilusión y esperanza, es finalmente el devolvernos a la realidad, que es la fe y la razón. La fe que se tiene que basar más que nunca en estos momentos en la sana doctrina, la santa tradición, el magisterio bimilenario y las sagradas escrituras, y la razón que nos hace entender que hay cosas que son absolutamente perturbadoras para el mantenimiento de la fe, la coherencia, la lógica, la fidelidad y la verdad. Pues bien, mis queridos hermanos, no es que nosotros hayamos sostenido siempre lógicamente esto, no puede ser de otra forma, nunca nos hemos movido de ahí y siempre hemos pedido, especialmente desde la muerte de Benedicto XVI, dados los tiempos convulsos que se avecinaban, que nos mantuviéramos firmes en la fe, fortes in proelio, asidos a la tradición, las sagradas escrituras, la sana doctrina del magisterio bimilenario, y nos dejáramos de escuchar a todos aquellos que cada día reciben mensajes, visiones, que publican por medio de monjas que se aparecen, de papas que se aparecen a monjas, de monjas que lo publican
en lugares insospechados, como si fuera lógico que el Papa Benedicto XVI utilizara esas vías para dirigirse al mundo y por medio de lo que Andrea Cionghi expresa que sería una cosa absolutamente increíble para nadie, además de que está absolutamente y totalmente desautorizado el mensaje y liada la realidad. Esto que nosotros hemos venido pidiéndoles desde hace mucho tiempo y que también les pide encarecidamente Andrea Cionghi en este artículo que les acabo de leer, nos lo pide también, además de todos los sacerdotes fieles del pequeño resto fiel que trabajan unidos gracias a Dios y por la exclusiva gracia de Dios a este apostolado de adoración y liberación, nos lo pide también de una forma muy particular nuestro amado padre Don Minutela, quien desde el minuto 1 nos manifestó claramente y pudimos escucharlo todos en Madrid y todos ustedes pudieron escucharlo por las transmisiones que les hicimos, que no era el momento de dejarse liar por apariciones, por visiones, por mensajes que cada día hacen que hable un santo, hable un ángel, hable la imagen de la Virgen de no sé qué, y que a todo el mundo se le aparezca la Virgen, los santos, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, cada día, cada hora, y para decir una cosa diferente. Bien, es importante, por tanto, que escuchen lo que ha seguido manifestando al respecto el Padre Minutela. Aquí hay un programa fantástico que han hecho el Padre Minutela y don Andrea Cionghi sobre este tema para zanjar definitivamente esto y que nadie que se considere del pequeño resto fiel y que considere que debe de ser obediente a la verdadera Iglesia Católica y que debe de ser un católico no rebelde a los verdaderos padres, sino seguir unidos a los verdaderos padres, a los pocos que hay, porque si no estamos unidos a ellos, ya me dirán ustedes a quién nos unimos. De esta forma, en este diálogo les deja claro que se zanja este asunto y que se alejen absolutamente de estas teorías y de sus propagadores. Por tanto, en una conversación de una hora que tienen el doctor Andrea Cionghi y don Minutela en el canal Radio Domina Nostra, les voy a dejar el enlace para que la escuchen entera, aunque esté en italiano se entiende muy bien, pero les voy a continuación a poner unos aperitivos, unos pequeños fragmentos que yo les traduzco para que ustedes mismos puedan escuchar no tanto la voz de Andrea Cionghi, porque ya se la he leído prácticamente en la totalidad de su mensaje que desarrolla y explica en esta entrevista, sino al padre Minutela, que aunque ya hemos publicado en otras ocasiones su pensamiento, sus palabras, la verdad en definitiva respecto a este asunto, está bien que escuchen por última vez este tema para no volver a marear más a las personas. Por favor, recen, adoren, estén unidos a las Sagradas Escrituras, a la verdad, a la tradición, a la sana doctrina, al magisterio bimilenario y déjense de experimentos, los experimentos con gaseosa, que hay mucha gente jugando con sus sentimientos y con su fe, con todo este tipo de mensajes, mensajitos sensacionalistas, amarillistas y que solo hacen que llevarles a la confusión. Desde luego no aportar nada nuevo para su fe, porque nada aporta a su salvación el que un papa muerto le hable a una monja que luego habla por medio de tal vía, tal otra, que luego no. Dejen de confundirse, no es el momento. No es el momento. Es interesante por eso que escuchen ahora a nuestro querido padre Don Minutela. Dios me los bendiga y me los guarde, firmes en la fe, unidos en la verdad, hasta el cielo no paramos, santos o nada, viva Cristo Rey. Escuchen al Padre, por favor. Óptimo esta labor de difusión del código Ratzinger y divulgación del código Ratzinger, que continúa siendo muy importante, evidentemente, aunque se haya muerto el Papa Benedicto XVI, y diré que incluso más importante ahora porque es el tiempo de comprender más a fondo lo que él ha hecho por salvar la Iglesia. Hay un vídeo de una monja colombiana, presunta, mística, vidente, que habría tenido las visiones de Benedicto XVI
Y yo he encontrado personas que me hablan de esto, esta noticia proveniente por vía mística, podríamos decir. Y esto ahora hablará doctor Chonci, obviamente, pero tantas veces hemos dicho que ahora no es el momento de seguir estas visiones porque es un riesgo. Yo primero quiero hablar de esta cuestión del testamento de la monja, porque yo he estado informado con este documento ya hace muchas semanas, pero no había querido hablar, porque nunca hago referencia a profecías, videntes, visionarios, absolutamente nada, porque y mucho menos en fuentes no verificables, no verificadas, porque si yo atendiese a cuanto se afirma, por ejemplo, de la Virgen de Fátima, por ejemplo, solo con eso, que son apariciones verdaderas y reconocidas por la Iglesia, si yo me hubiera fijado solo en eso, en el mundo del periodismo, de la jurisprudencia, no me hubieran tomado en serio. Es decir, entonces, ¿qué sentido tiene hablar de presuntas profecías videntes que ni siquiera son reconocidas por la Iglesia ni tienen nada de veracidad? Y usted me dará la razón, padre, que aunque hablemos de profecías reconocidas por la Iglesia, no es obligatorio interpretarlas literalmente, pero bueno, menos en estas visiones de la monja que tantísimas personas están preguntándome, y al final he tenido que escribir un artículo para tomar posición. Después de la muerte del Papa Benedicto, mucha gente ha empezado a decir cosas raras, y a mí esto me disgusta, porque la situación está tan clarita, tan clara hasta el mínimo detalle, que hay que hacer un pequeño esfuerzo racional. Está todo explicado, está todo según el derecho canónico, según el procedimiento canónico establecido por el propio Papa Benedicto XVI. Y todo esto no tiene la resonancia que merece, cuando tiene todo lo que el Papa Benedicto ha hecho para colocarse en sede impedida frente a los cardenales. Y esto lo hemos podido ver igual que miles de personas. Entonces, la visión de esta monja sería una incoherencia. No tiene nada teológicamente creíble, porque vamos, es increíble, impensable que el Papa Benedicto muerto venga a darle la versión de la verdad a una supuesta monja, porque él sabría que esto mínimamente no sería creíble para nadie. Pero claro, el padre Virtuela dice, este mensaje supuesto de la monja circula mucho en lengua española, lo han visto 150.000 personas, en Italia va creciendo, y yo espero que la gente entienda que esto no es así, porque parece que la gente tenga como el morbo de los misterios. Sí, realmente es una historia propia de Agatha Christie, una historia increíble, pero que no tiene ninguna aplicación racional. Yo prefiero estar en lo serio, y cuando la gente prefiere hacer caso a una monja que habla con el fantasma de Benedicto XVI a las cosas serias, por favor, demos ya un salto a la verdad, a la razón, a la realidad, porque esto ayuda a Bergoglio. Por favor, permanezcan centrados, sigan a Don Minutela, sigan todo lo que hemos hecho en este trabajo, dejen estar a videntes, a profecisas, a cíngaras, a visionarios. Francamente, esto no es así. No, credo che serva, perché peraltro anche in Italia per ora si fa un gran parlare della veggente Cinzia, del veggente Caio. La gente si divide poi. Esto hace mucho daño, porque la gente se divide. Si hablas del vidente fulanito, del vidente sotanito, la gente se divide. Bien, querido Andrea Chionci, ha sido un gran placer escucharte. La gente siempre le gusta su intervención en Radio Domina Nostra. Gracias, padre. Gracias, y perdonen los oyentes si me muestro un poco crítico y firme, pero es que estos episodios nos hacen equivocarnos y no hay que movernos de la verdad. Buenas tardes, buenas noches a todos. Les saludo
Mis queridos hijos, el Señor les bendiga, les proteja en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.